Inwainal Francisca Cui Quijela Kinet Pali Caserío Tsumahui, Red Santa Catarina Ixtahuacán, Incohuarra, Alaxaxic, Chuchobik, el bordado. Le o Hasgewanik o Hasgewanik Juntisom, Incohuarra Chele Ucutic, Choasheshik, Chiquiwachle, Kachik Winakcher, Majketama Balchich. Pero sí estoy orgullosamente de vestirme como soy, tal cual. Entonces, como venía yo de un país pluricultural, multilingüe, y como 28 lenguas que contiene Guatemala, está en primer lugar el quiché, porque yo soy hablante del idioma quiché. Bueno, nuestros antepasados, ellos pues utilizaban lo que es los números. Por ejemplo, cada bordado que ellos hacen lo cuentan. 1 y 3, 1 y 3, 1 y 3, 1 y 3. Porque hay muchos que hablar sobre los bordados, porque cada bordado tiene significado. Es como que se refiere a la naturaleza. Que hay otra fila de pajaritos y tal cual acá también. Pues vine en Houston, Texas, por la necesidad, pues porque yo me quedé con mi hijo, entonces ya no puedo, pues digamos, pedirle a mis padres, porque ya uno ya se sabe que ya esa parte, entonces yo decidí venir sola y pues con la mente positiva de ayudarle a mis padres, a mi hijo, sacarlo adelante. Y tengo 2 hijos, pues es una felicidad que Dios me ha dado en la vida tener a mis 2 niños. Me motivan mis hijos, pues con mis hijos es mi felicidad. Pues aquí estoy bajando del tren y ahora voy con Eddie para ir a llenar la solicitud, o sea, hacer la inscripción de la Universidad CUNY. Pues la universidad es la mejor forma de expresar, por ejemplo, sobre mis tejidos, sobre mis bordados, porque pues el inglés me hace mucha falta, entonces es eso lo que la universidad me va a llevar a hacer muchas cosas, llegar a aprender muchas cosas, y aquí voy feliz, contento, verlo a él, pues aquí voy. Eddie, venía yo con el interés de inscribirme a la universidad. Claro, eso fue lo que hablamos. Te felicito por estar buscando entrar a la universidad. Sí, muchas gracias. Como te platiqué, ese es mi trabajo, así que bienvenida a CUNY. Muy bien. ¿Y trajiste los documentos? Sí, aquí trae mis documentos. Qué lindo. República de Guatemala, gracias. Ministerio de Educación. ¿Te graduaste como maestra? Sí, me gradué de eso. Octubre de 2012. Perfecto, te felicito. Gracias, Eddie. Entonces, el proceso es sencillo. Llenar una solicitud de admisión a la universidad, presentar los documentos académicos, ¿no?, que nos dejan saber tu nivel académico para poder aceptarte en la universidad, y después se determina tu nivel de inglés a través de un examen que te hacemos, esencialmente para determinar cuál es el nivel adecuado en el que tú necesitas empezar en CLIP. Y luego, al graduarte del programa, tener acceso a una carrera. Entonces, cuéntame un poquito de tu trabajo. Bueno, en realidad mi trabajo pues es algo que me despierta la mente. Por ejemplo, dibujar y costurar, clasificar los tipos de hilos y en diferentes bordados. Sí, entonces muy importante para mí sobre el arte. Entonces, eres una artista tejedora, sí, ¿no? Tu traje es maravilloso. Sí, muchas Cuéntame gracias, un poquito del traje que traes el día de hoy. Ese es un traje de mi pueblo, de mi querido pueblo,
que es Santa Catarina Ixtahuacán. Sololá. Sololá, por supuesto. No te conté el día que nos conocimos, pero yo también soy de Sololá. Mi familia es de San Lucas, Tolimán, Wow, Sololá. sí, Así que somos vecinos. Sí, claro, sí, Y sí. para mí es una alegría poder Pues ayudarte. igualmente, Eddie, muchas gracias. Si estás lista, podemos pasar a la computadora así y es, sí. llenamos una solicitud. ¿Qué te parece? Muy bien. Muy bien. Esta mañana nos vamos a enfocar en llenar la solicitud de admisión. Muy bien. Entonces, confirmaste tu correo electrónico, número de teléfono y dirección donde Sí. vives. ¿Cuánto tiempo llevas viviendo en Brooklyn? Aquí estoy viviendo aquí 10 años. 10 años, muy bien. Esta pregunta determina si tú calificas para matriculación como una persona que es residente físicamente del estado y de la ciudad de Nueva York. En esta sección te pregunta tu país de ciudadanía. Y la siguiente pregunta es sobre tu estatus legal en los Estados Unidos. Esas son las 4 opciones: refugiado, alguien que está interesado en solicitar una visa de estudiante, residente temporal, pero también tienen la opción de no contestar esta pregunta. Okay. CUNY abre las puertas a cualquier persona que esté interesada en estudiar como una institución pública en el estado de Nueva York, a todas las personas sin importar su estatus legal en este país. Aquí abajo en la segunda pregunta te piden si tienes o no un número de seguro social. Tampoco lo necesitas para llenar una solicitud y estudiar en la ciudad de Nueva York. Vamos a pasar a la siguiente sección, donde vamos a escoger las instituciones donde quieres estudiar. Tú, como un artista en textiles, ¿has pensado en algún programa que te llame la atención? El de moda. Fashion, que sería la... Fashion. Fashion. Magnífico. Vamos a pasar a la última sección. Ok. Y así llegamos al final de la solicitud. Muy bien, chica. Te felicito por llenar la solicitud de admisión a la universidad CUNY. Te recuerdo que necesitamos una traducción de tu documento académico para completar tu solicitud. Okay. Y aquí te entrego estos portafolios que te hablan acerca de cómo financiar una educación aquí con nosotros, además de la información que ya te di, y otra información de los diferentes recintos. Que tengas un lindo día. Muchas gracias, Eddie, y gracias por ayudarme. Usted es una buena persona. Gracias por atenderme y se le agradezco mucho. Sin su ayuda no puedo yo llenar los papeles, pero muchas gracias por es un honor para mí y espero poder visitarte en tu trabajo y conocer más acerca de tu arte. Perfecto, muchas gracias, Gracias, Eddie. Adiós. Ok, se cuida. La primera experiencia aquí en Estados Unidos fue en el tren 7. Fue porque era el medio de transporte que me dejaba a dos calles de mi casa. En Jackson Heights, la parada 82, estamos hablando del febrero del 2000. Yo tenía 19 años. El tren 7 significa, es el medio de transporte que se utilizaba para ir a trabajar en la mañana, 5 o 6 de la mañana, ya tomaba el tren para llegar a Manhattan. A trabajar, depende, o sea, mi primer trabajo fue de lavaplatos, después subí a cocinero. Y siempre me gustaba trabajar en las mañanas porque ya en las tardes tenía como tiempo para ensayar o para irme a estudiar. Y para ayudar a mi hijo en su educación y para ayudar a mi familia que tuviera una casa mejor. Vivíamos en una casa muy pobre, entonces eso fue siempre mi meta. Mi meta fue siempre ayudar a mi familia. Y
cueste, o sea, cueste lo que cueste, hasta que... Pero lo que más difícil fue para mí fue pues cuando mi hijo fallece, el no poder ir porque no tengo cómo regresar, y si me voy también no tengo cómo pagar eso que estaba, como no tengo cómo pagarle a mi hijo las operaciones. Es como me quedo atrapado en ¿qué hago, no? O sea, lo que más me dolió fue no poder ir a despedirme de él o no poder estar con él. Eso fue, hasta ahorita todavía es tienes mucho dolor. Hola Juan Carlos, bienvenido. Bien, bien. Qué bueno que ya llegaste. Sí, un poquito lluvioso, pero Sí, pues sí. ¿Ya ¿Quieres llegó un tecito? Gaby? No, no ha llegado, yo creo que ya no tarda en Ok. llegar. Sí, un Pero- tecito. Órale, un tecito, vamos Sí, por una. él. Vamos calentando fuertecito. Sí, ¿con qué? Ay, qué bueno que ya llegaste, Juan Carlos, entonces. Yo estoy emocionada de verlos a ustedes, a ti y a Gaby, tocar, que es lo que están ensayando ahorita, ¿no? Al rato que llegue ella. Sí, tengo que decir que Gaby, pues, siempre cree en mis locuras. Ha estado conmigo por, pues, no sé, como unos 4 años trabajando y siempre fiel ahí y también, pues, atenta a este proyecto, ¿no? Este sueño que en realidad es un sueño. Claro. Ujú. Ahorita, por ejemplo, tú hablaste un poquito de la dificultad que es ahora sí que navegar contra corriente, ¿no? O sea, sí. porque tú vas, o sea, ¿no? Tú dices, ¿no? O sea, hay muchísimas cosas en riesgo. Me imagino que eso impactará de alguna manera tu estado de ánimo, tu salud mental. Oh, sí, claro, sí, impacta demasiado. O sea, hay veces que de tanto trabajo también, y también más cuando estoy muy cansado, sí, me da como ese bajón emocional. Y pues también no estoy solo y estoy lejos de mi familia. Eso me da aún más ese, ¿cómo se llama? Pues digamos, esa sensación de esa depresión, ¿no? Además dicho, caigo en depresión, más bien dicho. Pero tengo ahorita, desde hace un tiempo, también tengo ayuda psicológica. Conseguí a alguien, una persona que me está ayudando desde hace bastante tiempo. Y pues con eso he podido sobrevivir. O sea, la verdad, si no hubiera tenido esa ayuda, no sé en qué hoyo estuviera ahorita, no sé. Bajo Sí, tierra. sí, bajo tierra, ¿no? Eso es lo que poco a poco, porque también es importante, o sea, porque también nosotros como gente que por muchos siglos ha estado, pues, como conquistada, igual Sí. también mi familia viene de un lugar muy pobre en Oaxaca, que también ha sido transmitido por sus ancestros de muchas cosas, mucha violencia, muchos traumas, ¿no? Entonces terminan acá también de una manera u otra, me la heredan Claro. y uno tiene que aprender a ir zafándose poquito a poquito, ¿no? Sí. Sacándose esos clavitos. Pero Sí. sí. Sí, y luego aparte todavía esto de estar pensando en esto que también es... La situación legal, claro. Sí, situación legal. Igual también un tiempo como que me puse en la cabeza de, bueno, ahí está, ¿no? Es como es una puerta, pero no la abro, ¿no? Es como Sí. camino así, voy, combino la cocina, regreso, pero ahí esa puerta la dejo ahí. Dices, no la abro, no la abro porque... no la quiero ni voltear a ver. Ni la quiero voltear a No ver. quiero hablar de eso. Pero ni un siquiera. día tienes que ir por tus zapatos y la abres y empiezas, y dije, qué difícil, ¿no? Qué difícil, pero cuando está uno, bueno, cuando estoy demasiado bajoneado, sí se me hace muy difícil, pero después, no sé, descanso o de repente me pongo a ver lo que he hecho en este país y digo, adelante, vámonos, o sea, agarro mis fuerzas Todo y, lo que he y contribuido. sí, lo que he contribuido y también todo lo que he podido lograr y digo, bueno, vamos. Pues es que yo creo que también el hecho de la música siento que cura. Ah, ¿no? sí. Yo no sé si tú opinas lo mismo, pero Ujú.
cuando estás, ¿no? En el fandango, cuando estás zapateando, cuando estás tocando. O sea, pues obviamente todo ese malestar, toda esa depresión se va, ¿no? Sí, ¿o qué onda? es cuando uno se siente libre. Exactamente. Es cuando siento libre. O sea, cuando nada importa. Es cuando lo único que importa es lo que está pasando ahí. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Todos me dicen negro, llorona, negro pero cariñoso. Todos me dicen el negro, llorona, negro pero cariñoso. Yo soy como el chile verde, llorona, picante pero sabroso. Soy como el chile verde, llorona, picante pero sabroso. Ay, de mi llorona, 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 llévame a ver. Ay de mí, llorona, 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 llévame a ver. A la reina de los cielos, llorona, que la quiero conocer. A la reina de los cielos, llorona, que la quiero conocer. ¿De qué te vas a hacer tu té? I'm gonna make coffee. So it usually falls under students and community organizers. What can universities do? Right? I'll te digo en un segundo, but that's kind of the main point. So, and I had this close to my advisor. Like, Your status. I am undocumented, I like all these things. And she still let me do the preregs. So she wasted my time for a whole Right. semester until I figured out that I couldn't even take the exam to apply to nursing school Right. because you needed a social. They should be so well trained. Like everything should have a label. Like if you are going to do this, you need these things. Because I know a lot of the times it's just people who aren't undocumented or have never been around undocumented folks. And even people who have been around undocumented folks, sometimes they forget that not everything is accessible for them. So like it should have been on the first page, if you want to take these courses, you need a social security number. Just that And it simple was of, on like, the website. Like, I had to go and look for it through the website instead of her telling me, yeah. like, okay. But it should and- be with like it And should I have been told on her, the like, yeah, like a those pamphlet, things. like even a pamphlet of what the major is. Yeah. Being like in I think in the just being future. open about it. Like, I don't know why we're still like being taboo about it. Like, Yeah. it's literally so. Like, why are we still pretending that immigrant students or undocumented students do not exist? Right. Like, they're literally everywhere. Um, 2:15, but we have to be there like 1:45, I think. I don't know. 1:30. Yeah. Because I already see there's a shot where all you see is this, and there's nobody here.
Right, so we'll That is fantastic. One more just for good measure. 3, 2, 1. Perfect. Thank you so much. Everybody can be seated now. it's a loss, so it's very good, and a really good. Yeah, maybe if you could just remind me my earpiece that it's about Sorry to 4 minutes interrupt. Just till. one quick still photo. Perfect. Just like that. Because I am looking at the clock, that'll be right up ahead. Sitting up a little bit for me. Yeah, that's Perfect. Yeah. There we go. 3, Yes. 1, 3, 2. Perfect. Thank you. And 5, 4, 3. Hi, I'm Cynthia Carvajal, Interim Director of Immigrant Student Success at CUNY. Welcome to this special I Am a Dreamer episode, Beyond Doc. I wonder, what do you think is something that political pundits and even universities forget in an attempt to support undocumented and DACA recipients while they're navigating this sense of uncertainty? I feel like sometimes the universities or even community organizations forget about a certain population within the DACA population, right? So when we talk about people who were not eligible or not able to apply anymore, we're talking about like young people, but we also have like parents who are DACA recipients, people like older than like college age students, right? They have lives, they have like already established families here. So I think that that population is oftentimes forgotten within the school as well, right? Because a lot of the resources will go to the young people, or the conversation starts sometimes in like high school, but then they're also not eligible to apply. So then they just like get pushed out into the world of like, well, I don't know, like DACA is your only option. So I think the politicized term of like dreamer also like excludes a lot of people, right? Because even within the community, people don't call themselves dreamers anymore, because that is only a certain population. Somebody that like, you know, if they're not like, if they didn't graduate from college but they have DACA, then does that not make them a dreamer? You know, so I think it's our responsibility also to push back on our own peoples, but also on the schools and on the campuses to provide us with the resources that people need and not what they think you need. Yeah. Ya tantos años se perdió. Want to say? Yeah, I'm gonna say. I was just writing the questions before I forget. We just spoke on Zoom like 2 weeks ago. Meeting her. Oh, So if you guys have any questions, we got a mic right here. okay. I graduated from Queens College, so it's nice to see someone. Nice to see you. Yeah, you did such a great job. Thank you so much. Welcome back. I'm Cynthia Carvajal. In the second part of our program, we answer the question, what is our responsibility to the undocumented and immigrant community? What are the current resources, and are they enough to help our community? With us are the Vice Chancellor for Student Affairs, Denise Maybank, John Jay College of Criminal Justice President, Carol Mason, the Immigrant Student Success Center Specialist, Denise Vivar, and finally, Director of Measurement and Evaluation of the Dream.us, Hayne Lee. Welcome to you all. VC Maybank, I wanted to get the conversation started with you. What is the importance of including and normalizing resources for undocumented students at CUNY? Thank you, Dr. Carvajal. I appreciate that question because I think it is important for us to recognize we invite people into a university environment. And so once we've done that, we need to act as though we believe they should be there and to make certain that they feel comfortable in being in that space. Undocumented students are often trying to figure out how they stay under the radar. And we need to do the things that are necessary to be certain that they know this is a space in which they can thrive. I go to John Jay. I'm off this semester, but I am also the community organizer at the New York State Youth Leadership Council, which was the organization that wrote the DREAM Act. So I'm around. I'm here and there. Well, find me if there's anything I can do. Let me know, because I'm serious. Yeah. You know, this isn't work that I just started doing. Okay, so Okay. I came from Michigan State University. Okay. And this is work that I've done throughout my career. Just shoot me an email if you're going to be in the 42nd Street area
anytime. Yeah. If you're coming on the east side of town and you want to stop in, I do tea appointments, and so you can come. We can talk about whatever you want to. And I got all kinds of teas. Okay. I love that. All right. So please feel free. Yes, And thank you.